¿Qué tal, gente del terror? ¿Cómo están? ¿Listos para un viernes de terror? Bien, entonces, comencemos. Antes de empezar, te quiero pedir que si te gusta mi contenido, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Sin más, comencemos. Hoy veremos una historia de terror llamada Mi último Halloween. Halloween solía ser mi fiesta favorita. Era la única época del año en la que podía hacer lo que quisiera hacer. Podrías sacar tus deseos más oscuros y mostrarlos para que el mundo los vea. Nadie pensaría que eres un extraño por ser la persona que siempre quisiste ser. No hubo ningún juicio por su elección de vestimenta y a menudo se le felicita por esa elección. Luego, al final de la noche, se recibe una recompensa por sus esfuerzos en forma de una bolsa llena de dulces. Soy demasiado mayor para ir de puerta en puerta pidiendo golosinas, pero disfruto ver a mis hijos hacer lo mismo. Semanas antes les dejamos elegir sus disfraces. Son demasiado jóvenes para adentrarse en lo terrorífico y por lo general terminan eligiendo un personaje de una película o programa de televisión popular. Simplemente tomo mis fotos y las pego a cada puerta. Siempre les recuerdo que digan dulce o truco antes de que se abra la puerta. Ha sido así desde hace algunos años, pero estoy empezando a cuestionar la tradición, especialmente después de visitar la 113 de Forest Road. El año pasado hicimos las rondas de nuestro vecindario local. Nos aseguramos de acercarnos solo a las casas que tenían la luz del porche encendida. Esa era la única regla. Nuestra noche casi había llegado a su fin cuando llegamos a una casa que había estado vacía durante las 2 últimas temporadas. Era el más grande de nuestro vecindario. Se elevaba a 2 pisos cuando todos los demás solo tenían un nivel. Era una gran monstruosidad victoriana de ladrillo, que alguna vez pudo haber sido hermosa, pero el paisaje había necesitado mucho tiempo. Era la casa sobre la que la mayoría de los niños contaban historias, y cuando vimos el tenue resplandor de esa bombilla amarilla, no estaba seguro de dejar que mis hijos se acercaran. Mi hijo mayor me pidió que tocara el timbre, y el menor simplemente quería más dulces. Me convencieron y cedí ante sus súplicas. Mi esposa se sentó dentro del vehículo, mientras yo la seguía de cerca. Mis 2 hijos subieron los escalones y yo esperé al final. Como siempre, les recordé que tenían que decir dulce o truco. Mi hijo mayor tomó la mano de su hermano y presionó el botón iluminado. El repique, parecido al de las campanas de la iglesia, resonó desde el interior de la casa por un momento. Antes de volver al silencio, después de unos segundos, me vieron con miradas interrogantes. Había notado un camión de mudanza estacionado fuera de la casa a principios de mes, y sabía que alguien debía de vivir allí, pero no lo había visto. No había ningún coche en el camino de entrada, y no vi ninguna luz en el interior. Empecé a pensar que simplemente se habían ido, y dejé la luz encendida en caso de que estuviera oscuro cuando regresaran. Les dije a mis hijos que volvieran al auto y les dije que nos iríamos a casa. La mirada de decepción en sus rostros me dijo que aún no estaban listos para terminar la noche. Sus rostros se iluminaron cuando la puerta cobró vida con un chirrido y una voz les indicó que esperaran. ¡Dulce o truco! Ambos gritaron de emoción.
Un sentimiento rodó en mí, como un trueno, y una señal de peligro sonó en mi cabeza. Algo no estaba bien. Si estuvieron en casa todo este tiempo, ¿dónde estaba el auto que había visto en el camino de entrada las últimas semanas? Instintivamente avancé hacia mis dos hijos, dando pasos agrandados. Un sentimiento en mi interior me dijo que no debían ir hacia esa voz, y les pedí que se detuvieran mientras se regresaban hacia la puerta. Elijo a ambos. La voz parecía tensa, como la de un fumador de toda la vida. Dos grandes manos salieron disparadas de la puerta y llevaron a mis dos niños pequeños al interior de la casa. Sus gritos resonaban en mi cabeza. Mi adrenalina me disparó hacia adelante, pero mi cuerpo se estrelló contra una puerta que se cerraba. Golpeé repetidamente, gritando obscenidades de toda naturaleza. Mi cuerpo se estremeció violentamente cuando mi mundo se convirtió en una espiral de desesperación. Toda la escena llamó la atención de mi esposa y pronto estuvo justo detrás de mí. En un esfuerzo por encontrar la entrada, di un paso atrás, levanté mi pie derecho y lo dejé caer con toda su fuerza en la madera dura. El marco de la puerta se hizo añicos, lo que permitió que la barrera volara libremente hacia la oscuridad. Grité de terror por mis niños pequeños mientras corría por cada habitación. Toda mi razón de vivir había sido arrebatada en un instante y había llegado demasiado tarde para detenerla. Cuando la casa fue registrada por completo, no encontraron nada. Mi esposa llamó a las autoridades entre lamentos de agonía. Ambos nos abrazamos hasta que las sirenas iluminaron nuestro pequeño vecindario. Ha pasado un año y todavía no tenemos respuesta sobre lo que pasó con nuestros hijos. Mi esposa se distanció de mí y estoy seguro de que me culpa por lo sucedido. No la culpo por eso. Yo también me culpo. Si no los hubiera dejado ir a esa puerta o hubiera escuchado mis sentimientos antes, ambos todavía estarían aquí. Halloween ya no es un momento de diversión para nosotros, sino un recordatorio de nuestros errores. Ni siquiera salgo de mi casa. Esa noche, e incluso la vista de una calabaza hace que las lágrimas corran por mi rostro. El camino a casa desde el trabajo es especialmente duro, presenciando las casas que decoran para la ocasión. Estoy casi en pánico antes de encerrarme en la seguridad de mi hogar. Por favor, si escuchas esto, no dejes que tus hijos visiten la 113 de Forest Road en Halloween. Esto es todo por hoy. Si te gustó este video, dale like y compártelo con todos tus amigos. Adiós y que tengas un buen viernes de terror.